Tengan todos un buen día, estimados alumnos, estudiantes del Instituto Amauta. Un saludo muy especial para nuestros queridos directivos de nuestra prestigiosa institución. Les habla el profesor Ramón Cruzado Castañeda del área de comunicación. En esta ocasión tengo a bien presentarles un tema relacionado con el campo literario. Se titula Las figuras literarias. Para poder, digamos, definir el concepto, ¿no?, de figuras literarias, preferiría hacerlo a través de algunos ejemplos, primero que nada. Miren ustedes, todos los días nosotros, consciente o inconscientemente, nos dirigimos a nuestros parientes, amigos, ¿no?, de una u otra manera. Y de acuerdo a nuestro estado de ánimo, probablemente nos expresamos también, ¿no? Y a veces sin querer, nosotros empleamos figuras literarias, pero no nos damos cuenta, pero lo estamos haciendo. Por poner un ejemplo, en una oportunidad, un jovencito salía de su casa corriendo porque estaba apurado. Salía propiamente de su dormitorio, donde él estaba escuchando una radio, una música. Y de pronto su mamá advirtió que el radio se había quedado prendido, sonando pues la música, ¿no? Y entonces lo llamó y le dijo: mira lo que estás olvidando, Fred, estás dejando el radio prendido. Ah, ya, mamá, le dijo. Entonces él, había otro, su hermanito más pequeño, le dice a su mamá: mamá, Juan, creo que así se llamaba el hermano, ha estado derramando la música. ¿Cómo derramando la música? Le aclara la mamá, le dice: ¿cómo derramando la música? No te entiendo. Claro, porque la vez pasada, ¿te acuerdas? El caño del lavadero estaba abierto y taponeado, entonces el agua, ¿te acuerdas que se salía? ¿Y qué decían? Se está derramando el agua. Bueno, en este caso se está derramando la música. Entonces el niño, pues, sin darse cuenta, pues, la mamá tampoco, ¿no? El niño había creado una metáfora ahí, ¿no? Derramar la música. ¿Por qué? Porque es una expresión que suena bonito, ¿no? Muy bien. Eso es una figura literaria. Bueno, una clase de figura literaria, ¿no? Si yo dijese, miren cómo alumbra el brillo del sol. De repente yo digo, suficiente que diga alumbra el sol, pero yo digo el brillo del sol. El sol ya tiene brillo. Entonces, de por sí estoy, ¿qué haciendo? Empleando también una figura que es el epíteto, porque estoy mencionando una cualidad propia del sol, que es el brillo. No hay sol que no brille, el sol tiene que brillar. Entonces, estoy empleando ahí una figura, ¿no? Y podría mencionar cuántas figuras literarias más, solamente conversando, hablando, etc., ¿no? Ahora, rápidamente, vamos a nosotros a
explicarlo, como siempre lo hacemos, yendo a la pizarra, ¿no? Yendo a la pizarra. Para eso yo ya lo tengo preparado y ganar tiempo así, ¿no? Porque todavía no hemos dicho qué son las figuras literarias, pero a través de estos ejemplos, ustedes un poco que van más o menos encontrando ya el concepto en sí, ¿no? Miren, aquí tenemos un poema que se titula Como tú, ¿ya? Cuyo autor es León Felipe, un poeta español de la generación de 1927. El poema, ¿qué nos dice? Así es mi vida, piedra, como tú, piedra pequeña, como tú, piedra ligera, como tú, canto que ruedas por las calzadas y por las veredas, como tú, piedra aventurera, como tú, que tal vez estés hecha solo para una onda, piedra pequeña y ligera. Muy bonito poema. Es bueno saber más o menos de qué trata, ¿no es cierto? Creo que se advierte fácilmente que el poeta de algún modo se está comparando con una piedra, ¿cierto? La vida del poeta es la piedra para él, ¿no? O compara con la piedra, ¿no? Pues entonces, vamos a ver un poquito de análisis en cuanto a las figuras literarias que hemos dicho. Las figuras literarias, les voy diciendo, pasan las 100, fácilmente las 100 figuras. Nosotros, por razones de tiempo, de paso, no vamos a poder ocuparnos de todas ellas, pero sí podemos mencionar, analizar algunas de las principales figuras literarias, ¿ya? Y aquí vamos a ver algunas de ellas. Miren, así es mi vida, piedra como tú, piedra pequeña, como tú, piedra ligera. ¿Qué estamos viendo ahí? Estamos viendo, como lo dije al comienzo, que el poeta compara su vida con la de una piedra, ¿no? Esa se conoce como la figura de comparación o símil, ¿ya? Esa es una figura literaria. Pero estamos viendo también que habla y dice piedra pequeña, piedra ligera, ¿no? Decíamos el brillo del sol hace un momento, ¿no? La piedra es pequeña, la piedra es ligera, ¿no? Porque más abajo habla del canto. El canto es una piedra del río. Entonces, ahí el autor está utilizando el llamado epíteto, que viene a ser la figura encargada de señalar la cualidad del objeto, pero una cualidad que es inherente, ¿no? Que es parte del objeto, piedra pequeña, piedra ligera, ¿no? Entonces, tenemos ahí una segunda figura literaria, ¿no? El epíteto. Miren por acá, como tú, como tú. Se repite al comienzo de cada verso. Cuando encontremos versos que empiecen con las mismas palabras, ¿no? Entonces estamos ante una anáfora, ¿ya? Y también observamos, ¿no? Que cuando el autor dice canto que ruedas, por ejemplo, ¿no? Se está refiriendo a la piedra,
Entonces, está utilizando una metáfora, ¿no? Porque la metáfora, que es una de las figuras más interesantes, mejor utilizada por los autores, ¿no? Para embellecer la expresión de su composición, ¿no? Es la metáfora, ¿no? Siempre escuchamos hablar, metafóricamente hablando. Metafóricamente hablando quiere decir que van reemplazando los significados de las cosas por su semejanza, por su relación, ¿no? Y a veces cuando son muy metafóricos tenemos que tener una imaginación bastante abierta para poder comprender ciertos textos. ¿Qué pasaría si yo le dijese en este momento hilos de oro que bañan la extensa pradera? Hilos de oro que bañan la extensa pradera. Hilos de oro. Tengo que pensar, ya, que son los rayos del sol que caen, bañan la extensa pradera, ¿no? Esa es una metáfora. ¿Se dan cuenta? Muy bien, pues creo que con esta explicación podemos ahora sí referirnos a las diapositivas para poder ver en concreto este tema tan amplio que estamos desarrollando, ¿ya? Aquí tenemos el título, las figuras literarias. Miren, la palabra figuras coloreadita porque para que dé la sensación que las figuras es muy variada y que efectivamente dan el colorido y la vitalidad a una composición, a un poema, ¿no? ¿Qué son figuras literarias? El concepto, ¿no? ¿Qué son figuras literarias? Aquí vemos que nos dice, son ciertas formas o giros elegantes, formas o giros elegantes del lenguaje que empleados con gracia y oportunamente embellecen la expresión comunicándole colorido y vitalidad a las composiciones, obviamente, ¿no? Esas son las figuras literarias, en concreto, ¿no? Aquí vamos a ver unos ejemplos para poder sustentar mejor todavía el concepto que está en líneas arriba. Dice, refiriéndonos a un poema de don Gustavo Adolfo Bécquer, el gran romántico de la literatura española, ¿no? Hoy la tierra y los cielos me sonríen. Miren, la tierra y los cielos le sonríen al poeta. ¿Será posible? Es que la tierra y los cielos tienen labios, tienen expresiones de sonrisa. No, no es así. Es un apóstrofe porque el apóstrofe es una figura que se refiere a seres inertes, como si tuvieran vida, ¿no? Él quiere aludir que tierra y cielos, la tierra y los cielos le sonríen para manifestar su alegría, ¿no? Su momento feliz que él vive, ¿no? Más adelante dice, hoy llega al fondo de mi alma el sol. Ha utilizado el hipérbato, otra figura literaria. ¿En qué consiste el hipérbato? El hipérbato no es otra cosa que el desorden de las palabras que han sido escritas en estos versos, ¿no? Todos sabemos que nuestro lenguaje tiene un orden lógico, ¿no? Ese orden lógico ha sido variado, ¿no? Aquí. Por varias razones, porque se exprese mejor,
porque pueda coincidir con la riba, métrica, etc. Pero esos detalles en estos momentos no nos compete analizar, sino sí decir que hay un desorden. ¿Por qué? Porque aquí primero tiene que ser el artículo el y después el sustantivo sol. Por ahí debe empezar la cosa. El sol, ¿no? Después viene, llega hoy al fondo de mi alma. Así es el orden lógico. Aquí se ha cambiado el orden y dice, hoy llega al fondo de mi alma el sol, ¿no? En el siguiente, hoy la he visto y me ha mirado. Miren aquí tenemos lo que se llama la concatenación. ¿Qué cosa es la concatenación? Que después que termina un verso, llamémoslo así, una expresión, ¿no? Por ejemplo, la he visto, en el siguiente continúa, la he visto. Entonces está concatenando, hoy la he visto y me ha mirado, ¿no? Finalmente, hoy creo en Dios. Bueno, anáfora no es el verso para referirse a este verso, sino a todos estos versos. Es decir, que ven cómo se repite la palabra hoy, 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 hoy. Eso es una anáfora, ¿no? Bueno, creo que aquí hemos visto los ejemplos, el concepto y los ejemplos. La clasificación. La clasificación. ¿Qué dice? La retórica tradicional dividía las figuras literarias. Retórica se está refiriendo a todo aquello que es composiciones literarias, ¿no? Composiciones literarias, todo aquello que es el adornamiento de las composiciones. Y lo tradicional quiere decir que vienen de muy tiempo atrás, desde siglos pasados, desde antes de Jesucristo, ¿no? Desde la época de los griegos, de los romanos, ¿no? Dice, dividía las figuras literarias en figuras de lenguaje, figuras de pensamiento y tropos. Otras clasificaciones consideraban figuras de edición, de sentido, de sonido. Posiblemente haya otras clasificaciones más, ¿no es cierto? Pero como es tan amplio, nosotros nos pasaríamos muchas clases para hablar de las clasificaciones. Eso podríamos investigarlo nosotros más adelante si tenemos interés, pero vamos mejor al campo, al grano, con las clases más importantes. Por eso estoy poniendo ahí, dejando de lado las clasificaciones, ¿no? Paréntesis, se estiman en más de 120 clases de figuras literarias, miren, 120. Nosotros apenas estamos en 5 o 6 y ya nos hemos tomado un regular tiempo para explicar. Nosotros vamos a estudiar las figuras más usadas en la técnica literaria. Empezamos. Número 1, anáfora. Usa las mismas palabras al inicio de cada verso o cláusula. Ahí están viendo, no perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatada, no perdono a la tierra ni a la nada. Como vemos que se repite, lo que está en rojo, no perdono a la. En el otro, es inútil el aire cuando lloro, es inútil el polvo en ataúd, es inútil el agua en tu agonía, es inútil la hoguera en tu soledad, en soledad. Aquí se repite, es inútil. Anáfora. Tenemos ahora el epíteto. Consiste en dar a los sustantivos un adjetivo o cualidad inherente a su naturaleza, cosa que ya hemos visto anteriormente. Honda, profundidad. Pues profunda es la onda, ¿no es así? Noche oscura. Pues oscura es la noche, ¿cierto? ¿No? O la noche es clara. Tal vez cuando sale la luna, ¿no? Pero sigue siendo oscura, poco aclara.
La blanca nieve. La nieve siempre es blanca. Ese es el epíteto. Por eso dice adjetivo o cualidad inherente. O sea que le pertenece de por sí a su naturaleza. Pálida luna, la luna siempre es pálida, que asoma en el infinito cielo, el cielo es infinito, peinándose el reflejo del océano inmenso. El océano es inmenso. Pleonasmo, uso innecesario de palabras, pero que ofrecen al lenguaje mayor energía y belleza literaria. A ver, el ejemplo. Yo mismo lo vi con mis propios ojos. Yo mismo lo vi con mis propios ojos. ¿No? ¿Cuántas veces hemos de repente dicho esa frase? Simplemente yo digo, lo vi y era suficiente. Pero aquí, en esta figura, pleonasmo, se utiliza para darle mayor energía, ¿no?, a la expresión, además de belleza literaria. Él dio 5 patadas con el pie, pero recibió 10 bofetadas con la mano. Las patadas son con el pie, las bofetadas son con la mano, ¿no? Pero el autor que está utilizando, pleonasmo. Concatenación. Consiste en tomar la última palabra del verso anterior para comenzar el siguiente. La plaza tiene una torre. La torre, miren, termina acá torre y empieza con torre nuevamente. La torre tiene un balcón. El balcón tiene una dama. La dama una blanca flor. ¿No? Qué bonito, ¿no? Esa es la concatenación. El retruécano. Retruécano. Aquí nos comemos la R. Retruécano. Repite una misma frase en sentido y significado inverso. Veamos. No se vive para comer, sino que se come para vivir. Como verán aquí, las palabras se invierten, invirtiendo el significado, ¿no? En sentido y significado inverso. Más vale perder 1 minuto en la vida que perder la vida en 1 minuto, ¿no? Las veces que hemos tratado de cruzar porque estábamos apuraditos, pero la luz roja me señala que no puedo cruzar, ¿no? Entonces, hay una en la conciencia me dice, más vale perder 1 minuto en la vida que perder la vida en 1 minuto, ¿no? Se invierten ahí, ¿no?, los términos y para dar el significado de manera inversa también. Metáfora. Hace un momento ya nos referimos a ella también. Quién sabe la figura más que expresa mayor belleza, mayor utilizada por los poetas, escritores. Consiste en dar a un objeto el nombre de otro por la semejanza o analogía que ofrece. Las lágrimas de la aurora. Miren, lo hemos coloreado, en este caso de lila, para relacionarlos con rocío. O sea, para el poeta las lágrimas, el rocío son como las lágrimas de la aurora. Son lágrimas. El rocío son lágrimas de la aurora. ¿Cuántas veces hemos escuchado que la juventud, ¿no?, simboliza, o la primavera, perdón, simboliza a la juventud, ¿no? ¿Correcto? Tus encendidos luceros, o sea, tus ojos, ¿no? Esa es la metáfora. Sinécdoque consiste en restringir el significado de las palabras tomando la parte por el todo y el todo por la parte, o sea, viceversa, ¿no? A ver, tenemos aquí, asistieron al estadio 50.000 almas, ¿no? ¿Cómo es eso? Que al estadio asistieron 50.000 almas. ¿No son personas? Sí, se refiere a personas, ¿no? Sino que el autor lo reemplaza tomando alma como parte de la persona, ¿no?
Otro, mañana cumplirá 20 abriles. Está refiriendo a qué? A los años que va a cumplir, pero no menciona 20 años, 20 abriles, ¿no? O sea, 20 veces ha cumplido en el mes de abril años. Aun cuando 20 abriles suele decirse para cualquier mes, ¿no? Nació en octubre, pero dice 20 abriles, ¿no? Vendió 100 cabezas al ranchero. ¿Cómo es eso? ¿Vendió 100 cabezas? Claro, se está refiriendo, por decir, a 20 vacas, ¿no? 20 vacas. En lugar de decir vaca, que es el todo, lo menciona por la parte, la cabeza, ¿no? Vendió 100 cabezas. Suele decirse así, ¿no? 100 cabezas, cuando se trata de los ganaderos, ¿no? Que hacen su conteo de número de ganados. Símil o comparación, ¿no? Esta figura la hemos visto también en el ejemplo del poema que hemos analizado al comienzo. Consiste en relacionar dos personas o cosas por medio del comparativo como. Cuando encuentren la palabra como, es ya de por sí una comparación. Se parece mucho a la metáfora. La diferencia está en que la metáfora no lleva el cómo. En comparación sí está el cómo. O sea, si hay cómo, es comparación. Si no hay, es metáfora. ¿Cuánta nota dormía en sus cuerdas? Como el pájaro duerme en sus ramas, ¿no? Qué bonita expresión, qué bonito poema. De Beckett, si no me equivoco. Con el tiempo crecerá su fama como crece la sombra cuando el sol declina, ¿no? Otra comparación. Y aquí tenemos la figura hipérbole, ¿no? ¿En qué consiste? En exagerar las cosas o sus características para obtener mayor impresión, énfasis y elegancia. A ver, mi pecho arde de celos más fuerte que un volcán. Caramba, ¿podrá ser más fuerte que un volcán los celos que arden en su pecho? No, es una exageración, pero con esta expresión le da mayor énfasis, además de elegancia, a la expresión, ¿no es así? Oh, más dura que mármol a mis quejas y al encendido fuego en que me quemo, más helada que nieve, Galatea, ¿no? Mire, de Garcilaso, ¿no? Este poema, ¿no? Mire, más dura que mármol, más dura que mármol. ¿Podrá ser más dura que mármol? No, ¿no es cierto? Está exagerando. Más helada que la nieve. Obviamente está exagerando. Está exagerando. Bueno, les había dicho que este tema de las figuras literarias abarca un buen espacio y un buen tiempo. No lo podríamos hacer en una sola clase. De manera que hemos concluido una primera parte del tema, dejándolo para la próxima desarrollar un buen número de figuras que hemos dejado de mencionar. Con ellas completaremos nuestra clase de las figuras literarias, esperando que en esta primera parte, como siempre, haya sido para ustedes de su agrado. Hasta pronto.